Bahia, tarde feito viaduto e bêbado. Brasil, una democracia que juega al equilibrista. Me lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona. El 31 de marzo de 1964 hubo un golpe de Estado en Brasil, el cual derrocó al gobierno democrático del presidente João Goulart y en el cual se instauró una dictadura militar encabezada por Humberto de Alencar Castelo Branco. Esta dictadura terminó cuando José Sarney fue electo como presidente de las elecciones democráticas del 15 de marzo de 1985. O senhor Humberto de Alencar Castelo Branco. Defenderei e cumprirei com honra e lealdade a Constituição do Brasil. Para hablar de la crisis que vive Brasil ahora, tenemos que entender que la democracia en Brasil es un tema extremadamente complejo. Recordemos que en la actualidad no solo sucede que en Brasil se haya destituido de su cargo presidencial a Dilma Rousseff y encarcelado al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. También tuvo como presidente interino a Michel Temer, quien este año también se entregó por su participación en el escándalo de corrupción Lava Jato. Bueno, la crisis política que tuvo ahorita más recientemente fue a raíz del escándalo de corrupción Lava Jato, que esencialmente consistía en que grandes contratistas del país les estaban pasando dinero a campañas de políticos de varios partidos. Y eso parece que era una red que llegaba hasta las más altas escalas del poder. Se habla de una crisis porque quienes tienen hoy el poder cuestionan la democracia como vía para transformar Brasil, porque lo que sucedió con los últimos presidentes es producto de una corrupción forjada en las raíces del país, sin mencionar que esta corrupción parece solo ser condenada para los políticos de izquierda, mientras que a los políticos de derecha se les ocultó la mayor cantidad de tiempo posible como lo hicieron con Temer. Los escándalos de corrupción empezaron cuando comenzó la Operación Lava Jato, que según el Ministerio Público Federal, MPF, es la mayor iniciativa para combatir la corrupción y el lavado de dinero en la historia de Brasil, iniciada en marzo de 2014 ante el Tribunal Federal de Curitiba. En Brasil, la policía abre 4 investigaciones por el escándalo de las supuestas conversaciones del entonces juez Sergio Moro con los fiscales para encauzar el caso Lava Jato. Se você associa Lava Jato a políticos de peso ou grandes empreiteiras, talvez não saiba que ela começou por acaso. Esta polémica en torno al caso Lava Jato, el hoy ministro de Justicia Sergio Moro, las filtraciones de The Intercept y la negación del habeas corpus. Yo pienso que la corrupción en Brasil no es solo cuestión de lo que se destapó en escándalos como Lava Jato, Petrobras u Odebrecht, pues ya que no son las únicas empresas ni ámbitos que muestran corrupción. En Brasil la corrupción es tan profunda que hay poblaciones enteras que mueren de hambre y pues ni siquiera se ven representadas porque no pueden ejercer sus derechos como ciudadanos. Lava Jato es solo una de las muestras, pero no pensemos como solo en los implicados, los expresidentes y muchísimos políticos. También deberíamos pensar en el juez que dirigió la investigación, que ahora es blanco de acusaciones injustificadas, o también en quienes destituyeron a Dilma en un impeachment cuestionable. En los medios de comunicaciones actuales, totalmente independientes de los grandes empresarios de Brasil, la corrupción permea muchos de los espacios de poder en Brasil. En la actualidad la crisis tiene varias raíces. Una de ellas es que existe una duda de si los medios de comunicación en Brasil son democráticos. Esto surge por un recorte y la eliminación que parece censura de medios de información públicos que daban espacio al debate de agentes de distintos sectores sociales que realizó Temer cuando fue presidente.
Existen empresas que se apoderaron de los medios de comunicación en Brasil como Globo, SBT, Abril, Folha, Estado, RBS, Bandeirantes y Record. Esto es similar a lo que sucede en Colombia, donde grandes empresarios tienen el monopolio de los medios, lo que produce una inclinación y carga política a aquellos medios que se encargan de transmitir la información. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando. Sí, yo creo que lo que generó ese escándalo del Lavallato fue crear la impresión en los ciudadanos que la corrupción estaba tomándose el país. Y claro, el discurso usual que siempre existe de que todos los políticos son iguales, se le sumó el hecho y ya las evidencias de que las grandes empresas estaban pasándole plata a las campañas y estaban influenciando, digamos, que un montón de decisiones que se estaban tomando a nivel estatal. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e a gente hoje... El discurso es la herramienta del poder. Quienes tienen la fuerza y la capacidad de manejar un discurso convincente pueden hacerse con el control. El problema es que los discursos no siempre tienen buenas intenciones. De hecho, a través de la historia hemos visto cómo discursos de hombres carismáticos y poderosos han producido los más grandes genocidios. Y es así como termina en el poder un integrante de un partido que carecía de cualquier tipo de fuerza en Brasil. Es así como llega Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Jair Bolsonaro es el actual presidente de Brasil, quien es un ex militar conservador y de ultraderecha, que es conocido por sus declaraciones que no escapan de la polémica jamás. Para el resto del mundo era descabellado pensar que un hombre con ese perfil, totalmente opuesto al de Lula, podría llegar a ser presidente, puesto que ha declarado estar a favor de la tortura, ha hecho declaraciones homófobas, racistas, dijo una vez que si fuera violador no violaría a una diputada porque no lo merecía, es pro armas y por último tiene un cero tolerancia a la diversidad religiosa. Servir a pátria como chefe do executivo. Isso só está sendo possível porque Deus preservou a minha vida. ¿Y vocês? A Bolsonaro pienso que lo subió primero el miedo que infundió en los brasileños por esa corrupción que él en su discurso pues prometió acabar. También el hecho de que adjudicó muchas situaciones o problemáticas de Brasil al extranjero o a factores externos, lo cual avivó la idea nacionalista en la población. Además, que representa valores que lastimosamente un gran sector de Brasil aprueba. Como es un ex militar de ultraderecha, pro armas y que piensa en la fuerza como solución de los problemas. Y pues digamos que ese sector vio en la mano dura, la mano fuerte que se supone le faltaba al país. Y pues aparte el hecho de que Lula estuviera preso y la impresión respecto a esa situación que daban los medios, pues ayudaron mucho más. Bolsonaro en este año propició el hecho de que el jefe del Banco de Desarrollo de Brasil, Joaquim Levy, renunciara a su cargo. También despidió a su secretario de gobierno, el general retirado Carlos Alberto dos Santos Cruz, que se había enfrentado a los hijos del mandatario. Destituyó al jefe del servicio de correos brasileño y a esto se le suman las investigaciones a Moro, juez que encabezó la investigación Lavallato, sus declaraciones ante los incendios de la Amazonía, la crisis económica, la disminución de recursos para la educación, su proyecto de reforma a las pensiones, entre muchas otras cosas. E o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada. Y Bolsonaro ahora
el papel que él quiere cumplir es el de retomar los valores, ¿no? Entonces es volverse a acercar a valores de la iglesia, a que lo tradicional. También ha revivido viejas ideas de las épocas de las dictaduras. De hecho, ha dicho públicamente que abraza, como que deseaba volver a las épocas de las dictaduras. Entonces, sí, esas son las cualidades autoritarias que tiene su discurso, sin duda. Será bravo, que cada vez que puede elogia a lo que sucedía antes y como si él quisiera ser el próximo general, como de la restauración de Brasil, más o menos. Quem não teve voto tem que respeitar. Não, golpe não. Nossa voz na rua vem pra lutar. Não, golpe não. Quem não teve voto tem que... Después de los antecedentes y las actuales razones explicadas por el politólogo Daniel Bergel y el sociólogo Sebastián Chassoy, surge una cuestión que antes de ser aclarada por ellos queremos preguntarle a la gente. ¿Qué relaciona la crisis actual de Brasil con la crisis que están viviendo tantos países en Latinoamérica? O sistema é bruto, o processo é lento. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Acerca de la crisis en general que vive Latinoamérica, considero que esta crisis se relaciona debido a que la mayoría de los líderes de Latinoamérica, de los jefes de Estado y los jefes de gobierno que tiene Latinoamérica, los diversos países de Latinoamérica, son líderes de derecha, son líderes que tienen bastantes tintes de corrupción, son líderes que están enclaustrados en el poder, son personas que su plan de desarrollo o no lo cumplen o van en contra del sector social y del sector económico, y esto genera que las personas como tal empiecen a sublevarse acerca de estos gobiernos que se están manejando. O sistema é bruto, o processo é lento. Nosso sentimento não vai recuar. Amor, liberdade, verdade, alimento. Aunque un factor común que podemos ver en Latinoamérica, y es que las personas ya están cansadas de que les mientan, que se les explote, que roben y que pues siga una vulneración año tras año. Cansados de tener miedo, de tener hambre. Lo que está pasando en Latinoamérica es como el grito de una sociedad desigual que pide a gritos que se les tenga en cuenta y que se entienda que el poder no es nada sin ellos, que el poder no es nada sin nosotros. Caía a tarde feito viaduto e bêbado trajando luto me lembrou Carlinhos.